Academia VRS. Preguntas sobre VRS. VRS y morbimortalidad en pacientes con patología pulmonar congénita. En esta breve píldora vamos a mencionar cuál es la repercusión de las infecciones por virus respiratorio sincitial y la necesidad de profilaxis en los niños que tienen patologías pulmonares congénitas. Cuando hablamos de patologías pulmonares congénitas, estas son muy variadas y es importante que distingamos cómo estas patologías van a afectar a los niños. Por ejemplo, tenemos un grupo de patologías como puede ser la malformación adenomatoidea quística o el secuestro pulmonar o el quiste broncogénico, que son malformaciones focales y que en general pues no van a producir problemas respiratorios recurrentes, no van a condicionar necesidades de oxígeno en estos niños y podemos decir que en estos niños el riesgo de presentar bronquitis por VRS pues es similar a los de la población general o el riesgo de presentar bronquitis recurrentes posteriormente. Por lo tanto, en este caso, pues en general no aconsejaríamos el hacer una profilaxis con palivizumab fuera de ficha técnica, salvo en algunos casos que la malformación sea muy grande o comprima los bronquios y origine compromiso respiratorio. Después encontraríamos la hernia diafragmática congénita. Es una patología en la que aquí ha habido más discusión entre si aplicar profilaxis o no, porque ha habido algún estudio en el que sí que se habla que estos niños tienen más problemas respiratorios posteriores. Yo creo que en este caso es importante individualizar. Hay niños, muchos de ellos, que con las nuevas técnicas terapéuticas, con la terapia intraútero, etcétera, pues tienen una hernia diafragmática, se operan y no necesitan oxígeno, no tienen hipertensión pulmonar y entonces no tienen un riesgo mayor elevado con las infecciones por VRS. En este grupo, mi opinión personal, ahora estoy hablando aquí solo de opiniones personales, sería que no indicaría la profilaxis. En un pequeño subgrupo de niños operados de hernia diafragmática que tienen hipertensión pulmonar, que están en una situación respiratoria más crónica, que necesitan oxígeno, sí que la aplicaría. Y finalmente podríamos hablar de otro tipo de patología pulmonar congénita, como podría ser la fístula traqueoesofágica asociada a atresia de esófago o no, o la broncomalacia o traqueomalacia. Son patologías en las que o bien la obstrucción bronquial o bien la malacia y el hecho de que la pared traqueal o bronquial no sea normal puede predisponer a las infecciones respiratorias y en este caso también pues podría estar indicada la profilaxis, siempre individualizando un poco la situación, ¿no? En resumen, yo diría que con las malformaciones respiratorias congénitas siempre tendríamos que individualizar y utilizar la profilaxis en aquellos que están en una situación clínica más grave o bien en los que la malformación en sí ya predispone al desarrollo de bronquitis repetidas, como podría ser en este último caso que comentábamos de la broncomalacia, traqueomalacia o fístulas traqueoesofágicas. Muchas gracias por vuestra atención.